Los flashes de las cámaras estallaron en cuanto Alexander Sterling cruzó las puertas del Grand Metropolitan Ballroom y ofreció esa sonrisa que había perfeccionado con los años. El tipo de sonrisa que decía: «Estoy disponible, soy influyente y deberías preocuparte». Chicago nunca pareció tan brillante como en las noches de la gala benéfica de la Fundación Winston, cuando la élite se reunía para fingir que se preocupaba por causas humanitarias, mientras medía fortunas y conexiones sociales. Alexander se había convertido en un maestro de este juego. 7 años. 7 años perpetuando la misma mentira elaborada, y nadie la cuestionaba jamás. ¿Por qué lo harían? Era el soltero más codiciado de la ciudad, el inversionista millonario que transformó empresas en quiebra en imperios rentables, el hombre que todos querían en sus mesas, en sus juntas directivas, en sus vidas. Las mujeres le hacían una sutil reverencia a su paso, ajustándose vestidos caros, intensificando sus sonrisas. Los hombres lo recibían con esa peculiar mezcla de admiración y envidia. Nadie imaginaba que en un modesto apartamento a las afueras de Evanston, Catherine Sterling pasaba sus noches sola, leyendo libros que Alexander nunca se molestaría en leer, preparando cenas a las que él nunca asistiría, viviendo una vida invisible mientras su marido coleccionaba logros sociales como trofeos. Alexander aceptó una copa de champán de un camarero que pasaba, escudriñando la sala con la precisión de un depredador que evalúa su territorio. Identificó a Marcus Caldwell cerca de la orquesta, probablemente hablando de su último proyecto de tecnología limpia. Vio a Vanessa Huntington rodeada de su séquito habitual, la mujer que consideraba los eventos sociales como campos de batalla donde se forjaban o se destruían reputaciones. Y había otros, docenas de otros, todos parte de este intrincado tapiz de poder, dinero e influencia que constituía el mundo de Alexander. Lo que no vio, demasiado ocupado absorbiendo la silenciosa adulación de la multitud, fue el sutil cambio en la atmósfera cuando las puertas de la sala se abrieron de nuevo 20 minutos después de su entrada. No notó cómo las conversaciones se interrumpían a media frase, cómo las cabezas giraban al unísono, cómo incluso la orquesta parecía tocar unos decibelios más bajo. Damian Blackwell no solo entraba a los lugares, los transformaba. Un auténtico multimillonario, no de esos que necesitan cuidar las apariencias, Damian era la leyenda urbana a la que personas como Alexander aspiraban a convertirse, pero nunca pudieron. Sus inversiones impulsaron los mercados internacionales. Sus patrocinios forjaron carreras políticas. Su presencia en cualquier evento se consideraba una bendición de la alta sociedad, y en su brazo, luciendo un vestido de seda verde esmeralda que parecía haber sido diseñado específicamente para transformarla en algo más que humano, estaba Catherine. Alexander la vio antes de poder procesar lo que veía. Su cerebro tardó 3 segundos en reconocer a esa mujer como su esposa. La Catherine que él conocía vestía vaqueros descoloridos y suéteres holgados. La Catherine que él conocía llevaba el pelo recogido en una práctica coleta. La Catherine que él conocía era sumisa, invisible, conveniente. Esta Catherine llevaba el cabello suelto en sofisticadas ondas que caían sobre sus hombros desnudos. Llevaba joyas que probablemente costaban más que el coche de Alexander. Esta Catherine sonreía con una seguridad que él nunca había visto, con la mano apoyada suavemente en el brazo de Damian Blackwell como si perteneciera a ese lugar. El champán de Alexander pareció perder todo su sabor. Se le cerró la garganta. A su alrededor, la gente empezó a susurrar, y él supo con absoluta certeza que esos susurros no eran de admiración hacia él. Catherine no lo miró, ni una sola vez. Se movía por la habitación como si hubiera nacido para esos espacios, saludando a gente que Alexander conocía, conversando con una naturalidad que él desconocía.
Damien permanecía atento a su lado, rozándole la espalda de vez en cuando con la mano, un gesto posesivo que le revolvía el estómago. Marcus Caldwell apareció junto a Alexander, con la mirada también fija en la extraña pareja. ¿Sabías que Blackwell salía con alguien?, preguntó con la voz cargada de genuina curiosidad. Alexander obligó a sus labios a moverse. No me interesa estar al tanto de la vida amorosa de otros hombres. Es despampanante, continuó Marcus, aparentemente ajeno a la incomodidad de Alexander. He oído que es restauradora de arte. Ha trabajado en proyectos para el Instituto de Arte de Chicago. Discreta, pero brillante. Justo el tipo de mujer que un hombre como Blackwell elegiría. Restaurador de arte. Alexander no tenía ni idea. Cuando Catherine mencionó que quería volver a estudiar, hacía ya cuántos años, murmuró algo evasivo mientras respondía a correos electrónicos en su celular. Cuando ella habló de conseguir un trabajo, él asumió que sería algo temporal, insignificante. Nunca le preguntó por los detalles. Nunca mostró interés. Vanessa Huntington apareció al otro lado, con su intenso perfume a metros de distancia. Alexander, cariño, ¿estás bien? Parece que has visto un fantasma. Quería decir que estaba viendo algo peor que un fantasma. Estaba viendo consecuencias. Estaba viendo el pasado y el presente colisionando de una manera que nunca había planeado. Jamás considerado posible. Estoy perfectamente bien, respondió, con una voz que sonaba falsa incluso para sus propios oídos. La orquesta dejó de tocar. El maestro de ceremonias subió al pequeño escenario instalado en un extremo de la sala, ajustando el micrófono. Llegó la hora de los discursos de rigor, las tediosas presentaciones de causas que todos fingían apoyar. Alexander solía aprovechar estos momentos para hacer contactos discretamente, moviéndose entre la multitud y creando conexiones. Hoy, sus pies parecían pegados al suelo. «Tenemos el honor especial», anunció el maestro de ceremonias, con su voz resonando por el sistema de sonido, «de tener a Damien Blackwell con nosotros esta noche. Señor Blackwell, ¿le gustaría compartir unas palabras?» La multitud vitoreó con entusiasmo. Damien saludó con gracia, guiando a Catherine hacia el escenario. Ella los siguió sin dudarlo, con movimientos fluidos y naturales. Alexander observó, paralizado, cómo subían las escaleras. Damien tomó el micrófono con la naturalidad de alguien acostumbrado a dirigir salas llenas de personas influyentes. «Agradezco la hospitalidad», comenzó, con su voz profunda llenando cada rincón de la sala. «Esta causa siempre ha ocupado un lugar especial en mi corazón, y es particularmente significativo estar aquí esta noche, porque tengo un anuncio personal que hacer». La habitación se quedó aún más silenciosa, si cabe. Alexander sintió un sudor frío en la nuca. «Quiero que todos conozcan a Catherine Reeves», continuó Damien, y Alexander notó de inmediato el uso de su apellido de soltera. «Una mujer extraordinaria que ha transformado mi vida de maneras que jamás imaginé. Y tengo el privilegio de anunciar nuestro compromiso». El anillo en el dedo de Catherine reflejaba la luz de las lámparas de araña, un diamante que probablemente alimentaría a una familia durante años. Sonrió, pero no era la sonrisa tímida que Alexander conocía. Era radiante, genuina, el tipo de expresión que él nunca le había provocado. La sala estalló en aplausos y felicitaciones. La gente se agolpaba alrededor del escenario, ansiosa por saludar a la pareja, por verse asociada a ellos. Alexander permaneció donde estaba, viendo cómo su vida se desmoronaba con la cruel elegancia de un castillo de naipes a cámara lenta. Vanessa se volvió hacia él, con la mirada demasiado penetrante, viendo demasiado. «No te ves bien, Alexander. Quizás deberías irte a casa». Pero no podía volver a casa. Ya no estaba seguro de dónde estaba su hogar, ni de si alguna vez había tenido uno.
La mano de Vanessa se posó en el codo de Alexander con la fuerza suficiente para anclarlo, pero él apenas notó el roce. Sus ojos permanecieron fijos en el escenario, donde Catherine, su Catherine, aunque claramente nunca había sido realmente suya, aceptaba abrazos y besos en las mejillas, de quienes Alexander reconocía como la verdadera élite de Chicago. No los arribistas como él, sino aquellos nacidos en la cima que nunca necesitaron fingir que pertenecían. «Alexander», la voz de Vanessa atravesó la niebla de su mente. «¿Me estás escuchando? Dije que tienes que salir de aquí. ¡Ya!». Pero sus pies se negaban a obedecer órdenes básicas. Marcus Caldwell ya se había alejado, atraído por la irresistible gravedad del círculo formado alrededor de Damien y Catherine. Alexander observó cómo incluso Victoria Ashford, la heredera del imperio hotelero, que por lo general no se dignaba a reconocer la existencia de otras mujeres, abrazaba a Catherine con genuina calidez. «Cariño, has guardado secretos maravillosos», dijo Victoria, tan alto que Alexander la oyó a 3 metros de distancia. «Restaurar ese retrato perdido de Van Dyck para mi abuelo fue una obra maestra. Ahora entiendo por qué eras tan reservada. Este hombre es un tesoro». Catherine rió, y el sonido le conmovió profundamente a Alexander. Era una risa que no reconocía, libre de la cautelosa moderación que siempre había caracterizado sus interacciones. ¿Cuándo fue la última vez que la hizo reír? No lo recordaba. No recordaba haberla hecho feliz jamás. «Tenemos que irnos», insistió Vanessa en voz baja pero urgente. «Pase lo que pase, no querrás estar presente. Créeme». «¿Sabías?». Alexander finalmente recuperó la voz, ronca e irreconocible. ¿Que estaba casada? Vanessa dudó una fracción de segundo. «Hay rumores sobre muchas cosas en esta ciudad, Alexander. No todos merecen ser repetidos». ¿Qué significaba? Sí, ella lo sabía. ¿Cuántos más lo sabían? ¿Cuántas personas en esa sala habían guardado el secreto mientras Alexander hacía alarde de su elaborada mentira? La humillación lo quemó como ácido, disolviendo la armadura de confianza que con tanto esfuerzo había construido a lo largo de los años. En el escenario, Damien besó la sien de Catherine, un gesto tan íntimo y natural que Alexander tuvo que apartar la mirada. Cuando se obligó a mirar de nuevo, se encontró con los ojos de Catherine por primera vez esa noche. Ella lo había visto. Él había reconocido su presencia, y en su rostro no había nada, ni ira, ni dolor, ni satisfacción vengativa. Solo una calma absoluta que, de alguna manera, era peor que cualquier emoción. Entonces sonrió, no a él, sino a Damien, y Alexander comprendió con una claridad devastadora que se había vuelto irrelevante. No era el villano en su historia de redención. Era solo una nota al pie, un capítulo que ella había cerrado y archivado en algún lugar profundo donde los recuerdos se pudrían. «Están empezando a preparar la cena», murmuró Vanessa. «¿Te quedarás aquí como una estatua? ¿O al menos fingirás que todo está normal?». Alexander se dejó guiar hasta su mesa asignada, aunque no tenía ni idea de cómo lograría tragar algo. Se encontró sentado entre un emprendedor tecnológico que no paraba de hablar de las valoraciones del mercado y una abogada corporativa que parecía más interesada en su teléfono que en cualquier conversación. Vanessa se había posicionado estratégicamente al otro lado de la mesa, observando con su mirada de halcón cada reacción. Catherine y Damien estaban sentados en la mesa principal, por supuesto, junto al presidente de la Fundación Benéfica y su esposa. Alexander los veía perfectamente si quería torturarse mirando en esa dirección, y descubrió que no podía dejar de mirar. Charlaba animadamente con la mujer a su lado, gesticulando con gracia mientras explicaba algo que la hizo reír. Damien la observaba con una expresión que Alexander reconoció vagamente como genuina admiración, la clase de mirada
que probablemente debería haberle dirigido a su propia esposa en algún momento de su matrimonio. Llegó el primer plato, una especie de terrina de mariscos artísticamente preparada que probablemente costaba más que el alquiler mensual de una persona promedio. Alexander movía el tenedor mecánicamente, empujando la comida de un lado a otro del plato sin llegar a comer nada. Entonces, dijo el empresario tecnológico a su izquierda, obligando a Alexander a al menos fingir atención. Escuché que convertiste esa empresa de logística de Wilson en algo rentable. ¿Qué tipo de retorno estás viendo? Era una conversación que Alexander normalmente dominaría, transformando cifras y estrategias en narrativas convincentes que incitaban a otros a invertir junto con él. Esa noche, las palabras le parecían ceniza en la boca. Murmuró algo genérico sobre eficiencia operativa y márgenes de beneficio, y el hombre pareció lo suficientemente satisfecho como para centrar su atención en otra persona. Entre el segundo y el tercer plato, la gente empezó a circular entre las mesas, saludando a sus amigos, haciendo contactos. El baile social que Alexander solía realizar con maestría. Esa noche, permaneció pegado a su silla, bebiendo vino insípido y observando cómo un flujo constante de personas importantes peregrinaba a la mesa de Damien y Catherine. Jennifer Morrison, curadora principal del Museo de Arte Contemporáneo. Charles Whitmore, cuyas inversiones en energías renovables lo convirtieron en uno de los hombres más ricos del Medio Oeste. Incluso el alcalde se presentó, estrechando la mano de Damien y besando la de Catherine como si fuera de la realeza. Y quizás lo era, en cierto modo. La realeza que Alejandro había mantenido encerrada en una torre invisible, sin percatarse nunca de que tenía alas. «Estás siendo patético», apareció Vanessa a su lado, en voz baja pero cortante. La mitad de la sala ya se ha dado cuenta de que no puedes dejar de mirarlos. La otra mitad lo notará pronto si no te controlas. «¿Cómo lo supiste?», preguntó Alexander. «¿Que estaba casada?». Vanessa suspiró, acercó una silla vacía a su lado y se sentó con la gracia experta de quien ha pasado toda su vida en eventos como este. «Cariño, me interesa saber de la gente de esta ciudad, sobre todo de quienes intentan permanecer invisibles. Siempre surgen preguntas interesantes. ¿Y nunca pensaste en decírmelo?». «¿Por qué?». Vanessa ladeó la cabeza. Sus pendientes de diamantes reflejaban la luz. «No me correspondía contar esa historia. Además, está claro que ustedes dos tenían algún tipo de acuerdo. ¿Quién soy yo para juzgar los acuerdos privados que hacen las parejas?». «Arreglo». La palabra sonaba amarga. «¿Así lo llamarías?». «¿Cómo más lo llamarías, Alexander?». 7 años manteniendo a una esposa oculta mientras cultivas la reputación de soltero disponible. O eres espectacularmente cruel o ella accedió. Y Catherine Reeves, disculpa, Sterling, supongo, no parece el tipo de mujer que aceptaría la crueldad sin razón. Alexander no tenía respuesta para eso, porque Vanessa tenía razón. Catherine nunca protestó cuando él estableció las reglas tácitas de su matrimonio. Nunca le exigió asistir a sus eventos. Nunca cuestionó por qué la mantenía apartada de toda su vida profesional y social. Él asumió que era su misión, quizás incluso gratitud, por haberla rescatado de su difícil situación en ese momento. Ahora, viéndola brillar en el centro de aquel salón, empezaba a comprender que quizá nunca había sido su misión. Quizá había sido estrategia. Se sirvió el postre, un elaborado dulce de chocolate y frambuesa, que Alexander ignoró por completo. El maestro de ceremonias regresó al escenario para anunciar la subasta silenciosa que continuaría en la sala contigua, y la gente empezó a levantarse, estirando las piernas, reponiendo bebidas y reorganizando sus alianzas sociales. Catherine se levantó con gracia, aceptando la mano que Damien le ofreció. Se dirigieron a la sala de subastas, y Alexander se levantó también, siguiéndolos con sus pies sin consultar antes con su cerebro.
No hagas eso, advirtió Vanessa, pero él ya estaba caminando. Los alcanzó cerca de las puertas dobles que conducían a la galería donde se exhibían las subastas. Catherine examinaba algo. Un par de entradas de ópera, notó a lo lejos, cuando Alexander finalmente se armó de valor para hablar. Catalina. Se giró lentamente, y por segunda vez esa noche, sus ojos se encontraron con los de él. Damien permaneció a su lado, con una postura relajada pero alerta, como un depredador que no percibía ninguna amenaza, pero estaba listo para responder si era necesario. Alexander, dijo Catherine con un tono cortés y distante, el tipo de voz que se usaría con un conocido casual. ¡Qué sorpresa verte aquí! Necesitamos hablar. Las palabras salieron con más urgencia de la que pretendía. ¿Hablamos? Catherine ladeó la cabeza ligeramente, genuinamente confundida. ¿De qué? Sobre todo quería gritar, sobre lo idiota que había sido, sobre cómo no había entendido lo que tenía, sobre cómo esto no podía estar pasando. Pero las palabras se le ahogaron en la garganta porque Damien había puesto la mano protectora sobre la espalda de Catherine, y ella se había inclinado sutilmente hacia él, y Alexander vio con total claridad que no tenía derecho a exigirle nada. Pensé que deberías saberlo, comenzó, pero Catherine lo interrumpió. No me debes nada, Alexander, dijo con calma, y yo tampoco te debo nada. Esa cuenta está saldada. La declaración de Catalina resonó en el espacio entre ellos como un veredicto final, y Alexander sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Cuenta saldada. Como si 7 años de matrimonio pudieran reducirse a una transacción financiera, saldada y archivada. Abrió la boca para responder, pero no le salieron las palabras. ¿Qué podía decir? ¿Que ella estaba equivocada? ¿Que seguían casados, técnica y legalmente? Las palabras sonarían patéticas incluso a él mismo. Damien observaba la interacción con despreocupado interés, como si estuviera viendo una obra de teatro medianamente interesante. No había hostilidad en su expresión, ni la posesividad territorial que Alexander esperaría de un hombre que protege a su prometida. Solo había una tranquila confianza que dejaba claro que no veía a Alexander como una amenaza. «Deberíamos irnos», dijo Damien en voz baja, con la mano aún apoyada en la espalda de Catherine. «Le prometimos a Margaret Ashford que daríamos nuestra opinión sobre la colección de porcelana Ming que está donando». Catherine asintió y se alejó. Alexander los observó mientras recorrían la galería, deteniéndose para examinar las piezas de la subasta y charlando con otros invitados que inevitablemente se cruzaban con ellos. Ella no miró atrás, ni una sola vez. «Bueno», dijo una voz familiar a su lado, y Alexander se giró para encontrarse con Marcus Caldwell, que sostenía 2 copas de champán y le ofrecía una. Fue vergonzoso presenciarlo. Alexander aceptó la copa automáticamente, bebiendo más de lo que pretendía. El champán bajó con fuerza, sin los sabores sofisticados que debería haber tenido. «No tienes nada mejor que hacer que escuchar mis conversaciones». «¿En serio?» «No». Marcus se apoyó en la pared, recorriendo la sala con la mirada. Este evento se estaba volviendo tedioso hasta que apareció Blackwell con su misteriosa prometida. Ahora todos especulan sobre su origen, cómo se conocieron y por qué estuvo tan completamente desaparecida del radar social hasta esta noche. Y supongo que tienes teorías, ¿no? Siempre tengo teorías. Marcus sonrió, pero había algo mordaz en su expresión. Mi favorita tiene que ver con cierto inversionista millonario que mantiene su vida privada sorprendentemente privada para alguien tan público en todos los demás aspectos. Pero eso sería solo especulación. Por supuesto. El corazón de Alexander se aceleró. ¿Qué insinúas exactamente, Marcus? Nada que valga la pena repetir. Marcus dio un sorbo a su champán
sin apartar la mirada del rostro de Alexander. Pero deberías saber que a la gente de esta ciudad le encantan los rompecabezas. Y cuando alguien como Catherine Reeves aparece de la nada en los brazos de Damien Blackwell, con un vestido que probablemente costó miles de dólares y demostrando familiaridad con círculos sociales que supuestamente nunca había frecuentado, bueno, la gente empieza a atar cabos. No hay piezas para ensamblar, dijo Alexander, pero su voz sonó débil incluso para él. Claro que no. Marcus se apartó de la pared ajustándose la corbata. Solo digo, como amigo, que quizá quieras preparar algunas respuestas para las preguntas que inevitablemente surgirán, sobre todo ahora que Media Sala te ha visto confrontar a la prometida de Blackwell, con una intensidad que definitivamente no era apropiada para conocidos casuales. Se alejó antes de que Alexander pudiera responder, desapareciendo entre la multitud con la facilidad de quien sabe cómo navegar por las traicioneras corrientes sociales. Alexander se quedó solo cerca de la entrada de la galería, con una copa de champán vacía en la mano, y sintiendo cómo la trampa que él mismo había tendido se cerraba a su alrededor. Vanessa reapareció, pues al parecer se había designado como su niñera no oficial esa noche. «Tienes que irte», dijo sin preámbulos. «Ahora, antes de que agraves aún más una situación ya catastrófica». «No puedo irme así como así», protestó Alexander débilmente. «La gente se dará cuenta». «La gente ya se ha dado cuenta, idiota. Ahora lo importante es minimizar las especulaciones sobre el porqué». Vanessa le quitó el vaso vacío de la mano y lo colocó en una bandeja. «Tienes dos opciones. Puedes quedarte y ver a tu ex esposa. Sí, Alexander. Todos se enterarán tarde o temprano. Seguir brillando mientras tú te desvaneces en las sombras. O puedes irte ahora, con algo de dignidad, y empezar a controlar el daño». Alexander miró al otro lado de la galería, hacia donde Catherine se reía de algo que había dicho Damien, con la cabeza inclinada hacia atrás, revelando la elegante curva de su cuello. Parecía más feliz en ese instante de lo que recordaba haberla visto en todos sus años de matrimonio. La comprensión lo golpeó como un puñetazo en el estómago. «Nunca la hice feliz», dijo en voz baja, más para sí mismo que para Vanessa. «No», coincidió Vanessa con una voz sorprendentemente suave. «No lo hiciste, pero eso no significa que tengas que castigarte viéndola ser feliz con otro. Eso también es crueldad, solo que de otra clase». Alexander se dejó guiar hacia la salida, deteniéndose solo para murmurar vagas disculpas al presidente de la fundación por una emergencia laboral inesperada. El hombre parecía solo un poco decepcionado, ya distraído por donantes más importantes que competían por su atención. Alexander Sterling no era tan indispensable como le gustaba imaginar. El aire nocturno de Chicago lo golpeó como una bofetada al salir del hotel, frío y penetrante, con el olor a escape de coche y el lejano aroma metálico del lago Michigan. El aparcacoches corrió a buscar su coche, un Mercedes negro que de repente parecía modesto comparado con los Bentley y Maserati alineados en la entrada. Alexander se sentó al volante, pero no arrancó el motor de inmediato. Sus manos temblaban ligeramente sobre el volante y las apretaba con fuerza, intentando recuperar el control. Control. Esa palabra había definido su vida durante tanto tiempo. Control sobre su carrera, su reputación, su narrativa pública. Había orquestado cada aspecto de su existencia con meticulosa precisión, asegurándose de que nada pudiera empañar la imagen que proyectaba al mundo, excepto que nunca había tenido control sobre nada. Solo guardaba secretos y esperaba que nadie lo investigara demasiado. Y Catherine, a quien había asumido atrapada en su órbita por necesidad o falta de opciones, había estado preparando su escape todo el tiempo, construyendo una vida, desarrollando habilidades, haciendo conexiones,
esperando el momento oportuno para volar. Su teléfono vibró en el bolsillo. Alexander lo sacó y vio un mensaje de texto de un número que no reconoció de inmediato. Lamento mucho lo que estás pasando esta noche. Si necesitas hablar, estoy disponible. Diane. Diane Whitmore. La había conocido en un evento de networking hacía 6 meses. Era una empresaria exitosa que había dejado claro que le interesaban más que solo contactos profesionales. Alexander había respondido al coqueteo, por supuesto, manteniendo las opciones abiertas, como siempre. Nunca nada serio, nunca nada que traspasara los límites, pero siempre con esa posibilidad en el aire. Ahora, al ver el mensaje, sintió náuseas. ¿Cuántas Dianas había existido en su vida? ¿A cuántas mujeres les había hecho creer que estaba disponible, que era elegible, que estaba interesada? ¿Cuántas falsas esperanzas había cultivado mientras mantenía a una esposa escondida en casa? Borró el mensaje sin responder y finalmente arrancó el motor. El viaje a Evanston transcurrió entre farolas y semáforos. Alexander se encontró conduciendo en piloto automático, con la mente demasiado ocupada repasando cada interacción de la noche, cada mirada, cada palabra intercambiada. El apartamento estaba oscuro cuando llegó. Por supuesto, Catherine no estaba allí para mantener las luces encendidas, para crear la ilusión de un hogar. De todos modos, Alexander nunca había considerado este lugar como su hogar. Era simplemente donde mantenía a su esposa, lo suficientemente cerca del centro de la ciudad, pero lo suficientemente lejos de sus círculos sociales como para asegurarse de que nunca se solaparan accidentalmente. Abrió la puerta. Sus pasos resonaban en el silencioso espacio. El apartamento se sentía diferente, aunque nada evidente había cambiado. Aún había muebles que apenas notaba, cuadros en las paredes que nunca había mirado, libros en estanterías que nunca se había molestado en leer. Pero por primera vez, Alexander vio de verdad el espacio. Vio lo impersonal que era, cómo se parecía más a una habitación de hotel extendida que a algo remotamente parecido a un hogar. Entró en la sala, se aflojó la corbata y se dejó caer en un sofá que era más cómodo de lo que recordaba. Sobre la mesa de centro había una revista de arte abierta, con una página que presentaba una exposición en el Instituto de Arte de Chicago. Alexander la cogió, recorriendo el artículo con la mirada. Mencionaba a varios restauradores que habían trabajado en piezas clave de la colección. El nombre de Catherine aparecía allí, en medio de un párrafo, descrita como una de las restauradoras emergentes más talentosas de la región, conocida por su meticulosa atención al detalle y su profundo respeto por la intención original del artista. No lo sabía. Durante todos esos años, no había sabido que ella tenía ese talento, esa pasión, ese creciente reconocimiento en su campo. Nunca le había preguntado. Nunca había mostrado interés. ¿Había intentado decírselo? No lo recordaba. Probablemente sí, y seguramente había estado escribiendo en su portátil o mirando su teléfono, murmurando respuestas evasivas mientras ella hablaba sola. El apartamento de repente se sentía sofocante. Las paredes se apretaban hacia adentro. Alexander se levantó bruscamente y se acercó a la ventana. Afuera, Evanston dormía plácidamente, con luces que salpicaban la oscuridad, vidas que se desarrollaban en pequeños cuadrados iluminados. Vidas normales, probablemente. Personas que no tenían esposas secretas ni construían identidades enteras basadas en mentiras. Su teléfono vibró de nuevo. Esta vez era Marcus. Deberías revisar las redes sociales. El compromiso de Blackwell está causando furor en Internet. Su amigo se está volviendo viral. Alexander no quería mirar, pero claro que lo hizo. Abrió Instagram, luego Twitter, luego varias publicaciones de sociedad que seguía por motivos profesionales. Y allí estaba Catherine, en docenas de fotos,
cientos de ellas, radiante en los brazos de Damien Blackwell, con su anillo de compromiso reflejando la luz desde todos los ángulos posibles. Los comentarios fueron efusivos. Pareja perfecta. ¿Quién es? Necesito saberlo todo. Por fin, Damien Blackwell ha encontrado a su igual. Menuda historia de amor debe ser esta. Una historia de amor. Alexander casi se rió, pero no tenía nada de gracia. Probablemente tenían razón. Damien miró a Catherine como Alexander nunca antes. Con genuino interés, genuina admiración, genuino respeto. Continuó bajando la página, encontrando publicaciones de los asistentes al evento, y se detuvo en una en particular. Era de Jennifer Morrison, curadora del museo, con el siguiente texto: «Qué maravilloso celebrar el amor verdadero. Catherine se merece toda la felicidad después de años de construir su carrera tan discretamente. Un ejemplo perfecto de gracia y resiliencia». Tras años de construir su carrera con tanta discreción, las palabras parecían tener un peso añadido, una implicación tácita. ¿En silencio? ¿Por qué? ¿Por elección o por necesidad? ¿Porque quería privacidad o porque alguien le exigía silencio? Alexander dejó caer el teléfono en el sofá, como si se hubiera quemado la mano. La verdad finalmente traspasó todas sus defensas cuidadosamente construidas. Él no era la víctima en esta historia. Nunca lo había sido. Era el antagonista, el obstáculo que la heroína había tenido que superar. Y ahora, ella celebraba su victoria mientras él se quedaba solo en un apartamento que nunca había sido un hogar, rodeado de las pruebas de una vida que nunca se había molestado en conocer. La noche se extendía ante él, interminable e implacable, y Alexander Sterling comenzó a comprender el verdadero costo de 7 años de mentiras cuidadosamente cultivadas. La luz de la mañana se filtraba a través de las cortinas del apartamento como una acusación, iluminando sin piedad cada rincón del espacio que Alexander ahora percibía más como un mausoleo que como un hogar. No había dormido. Había pasado las horas previas al amanecer, alternando entre consultar obsesivamente las redes sociales, donde el compromiso de Catherine y Damien seguía ganando terreno con la fuerza de un tren desbocado, y deambular por el apartamento como un fantasma que acecha su propia vida desperdiciada. Su teléfono empezó a vibrar a las 7 de la mañana. Primero, un mensaje de su secretaria preguntándole si asistiría a la reunión de la junta directiva a las 9. Luego, Marcus, con un enlace a un artículo del Chicago Tribune titulado «El multimillonario Damien Blackwell anuncia un compromiso sorpresa con la restauradora de arte Catherine Reeves». Alexander no necesitó hacer clic para saber que había fotos, citas y especulaciones sobre el romance relámpago que supuestamente había llevado al discreto profesional del arte a los brazos de uno de los hombres más poderosos de Chicago. Un romance vertiginoso, como si Catherine hubiera sido descubierta ayer, una cenicienta moderna rescatada del olvido. Nadie cuestionaba su verdadero origen. ¿Qué vida había llevado antes de convertirse en la novia de Blackwell? Todavía no. Pero Marcus tenía razón. Era solo cuestión de tiempo antes de que alguien empezara a indagar. Alexander finalmente se obligó a ducharse, ponerse un traje y fingir que era un día de trabajo normal. El hombre que lo miraba en el espejo del baño le parecía vagamente familiar, pero estaba fundamentalmente alterado, como si alguna estructura interna que le había mantenido la cara unida hubiera empezado a desmoronarse. Tenía arrugas alrededor de los ojos que no recordaba haber notado antes, una tensión en la mandíbula que ahora parecía permanente. Llegó a la oficina a las 8:30, con la esperanza de que la rutina le devolviera la normalidad. Su secretaria, Patricia, lo miró con una expresión que podría haber sido de compasión o curiosidad morbosa. No lo supo distinguir.
No dijo nada más allá de su saludo profesional habitual, pero le sirvió el café con un cuidado especial que sugería que sabía algo. La reunión de la junta directiva fue una tortura refinada. Alexander se sentó en su silla habitual en la pulida mesa de conferencias, rodeado de hombres y mujeres que conocía desde hacía años. Personas que respetaban su perspicacia empresarial y buscaban su consejo sobre inversiones estratégicas. Hablaron de márgenes de beneficio y oportunidades de adquisición, y Alexander contribuyó cuando fue necesario, con una voz que sonaba normal, a pesar del caos que lo azotaba. Pero durante la pausa del café, cuando se formaron pequeños grupos cerca de la mesa auxiliar, escuchó fragmentos de conversación que le helaron la sangre. ¿Viste las fotos de la gala de Winston? Blackwell por fin encontró a alguien digno de él. Al parecer, trabaja en el Instituto de Arte. Muy talentosa, muy discreta. Justo el tipo de mujer que un hombre como él necesitaría. Escuché que se conocieron hace meses a través de un proyecto de restauración que él financió. El romance a través del arte es casi poético. Alexander agarró su taza de café con tanta fuerza que sus dedos se pusieron blancos. Romance a través del arte. Habían construido toda una narrativa, una historia de origen clara y agradable que el público podía consumir y celebrar. ¿Y por qué no la iban a creer? Era plausible, era romántica, era mucho más agradable que la sórdida verdad de un matrimonio fraudulento y una esposa oculta. Al reanudarse la reunión, Alexander se dio cuenta de que había perdido por completo el hilo de la conversación. El director financiero presentaba proyecciones trimestrales, cifras que danzaban en una pantalla que Alexander miraba, pero no procesaba. Su mente volvía una y otra vez a Catherine, a la forma en que lo había mirado la noche anterior, con esa calma devastadora, a las palabras que le había dicho. Esa cuenta está completamente saldada. Su asistente interrumpió la reunión a las 10:30, algo que nunca haría a menos que fuera urgente. Señor Sterling, disculpe la interrupción, pero hay una llamada que creo que debería atender. Es del bufete de abogados Hardwell & Associates. Alexander sintió un nudo en el estómago. Hardwell & Associates era una de las firmas más prestigiosas de Chicago, especializada en derecho corporativo y familiar de alto nivel. Murmuró una excusa a la junta y siguió a Patricia a su oficina, cerrando la puerta antes de contestar el teléfono. Alexander Sterling, dijo, con la voz más firme de lo que sentía. Señor Sterling, me llamo Richard Hartwell. Represento a Catherine Sterling en asuntos legales relacionados con la disolución de su matrimonio. Disolución, no divorcio. Como si su matrimonio fuera una corporación en liquidación, con los bienes divididos y los pasivos liquidados. Alexander se hundió en su silla, contemplando el horizonte de Chicago a través de sus ventanales. Entiendo. Mi cliente desea proceder con la máxima discreción y eficiencia, continuó Hartwell con un tono profesional pero no hostil. No busca una compensación económica más allá de lo estipulado en el acuerdo prenupcial que usted firmó. Simplemente desea finalizar legalmente su matrimonio lo antes posible. Acuerdo prenupcial. Alexander tuvo que rebuscar en su memoria, retrocediendo 7 años, a cuando él y Catherine se casaron en una ceremonia de 15 minutos en un juzgado. Había habido un acuerdo prenupcial, recordaba vagamente, algo que su abogado había insistido en que se firmara como medida de precaución. Nunca lo había leído en serio, solo había firmado donde se indicaba, asumiendo que protegía sus bienes si Catherine alguna vez decidía abandonarlo y reclamar su fortuna. Ahora se preguntaba qué más contenía ese documento, qué otras protecciones o disposiciones había aceptado ciegamente. ¿Cuándo quiere mi cliente finalizar esto?, preguntó Alexander, sintiendo cada palabra como si le arrancaran la garganta con tenazas. Lo ideal sería que sea en las próximas 2 semanas.
Illinois tiene un periodo de espera de 6 meses para los divorcios, pero dado que llevan un tiempo considerable separados y hay un acuerdo mutuo sobre los términos, podemos comenzar el proceso de inmediato. Separados durante un tiempo considerable. ¿Era así como lo planteaban? Técnicamente cierto, supuso. Habían vivido vidas separadas, habitando el mismo espacio físico solo ocasionalmente, existiendo en órbitas completamente diferentes. Pero nunca lo había considerado una separación. Lo había considerado como... ¿qué exactamente? ¿Un arreglo? ¿Una conveniencia? Señor Sterling, la voz de Hartwell lo hizo reaccionar. ¿Le gustaría hablar con su abogado antes de continuar? Sí, dijo Alexander automáticamente. Sí, necesito revisar los términos con mi representante legal. Es comprensible. Enviaré los documentos preliminares a su oficina más tarde. Por favor, avíseme cuando su abogado haya tenido la oportunidad de revisarlos. Hartwell dudó, y cuando volvió a hablar, había algo diferente en su tono, casi amable. Señor Sterling, ¿puedo hablar con franqueza? Por favor. Mi clienta no tiene intención de complicarle la vida. Simplemente quiere seguir adelante con su vida. Si permite que este proceso se desarrolle sin complicaciones, creo que todos los involucrados se beneficiarán de una resolución rápida y privada. La implicación flotaba en el aire, tácita pero perfectamente clara. Coopera, y tus secretos permanecerán enterrados. Hazlo desagradable, y quién sabe qué verdades incómodas podrían salir a la luz. Alexander quería estar furioso ante la amenaza velada, pero solo sentía un agotamiento gris que le pesaba en los huesos. Lo entiendo, dijo. Recibirá toda mi cooperación. Excelente. Hablaré con usted pronto, señor Sterling. La llamada terminó, y Alexander permaneció sentado en su silla, mirando el teléfono en su mano como si fuera un artefacto extraterrestre. 2 días antes, había despertado en su mundo cuidadosamente construido, donde era el codiciado soltero millonario, donde su vida profesional florecía sin complicaciones, donde su esposa existía en un compartimento hermético de su existencia que jamás interfería con la narrativa pública que él había cultivado. Ahora, ese mundo se desmoronaba con la brutal eficiencia de un edificio en demolición, y él no podía hacer nada más que ver cómo se amontonaban los escombros. Patricia tocó suavemente y entró sin esperar respuesta, con un sobre grande. Esto acaba de llegar por mensajería, del bufete de abogados Hartwell & Associates. Por supuesto, no perdieron el tiempo. Alexander aceptó el sobre y lo dejó sobre su escritorio sin abrirlo. Patricia, necesito que canceles mis citas del resto del día y me programes con Jonathan Wright lo antes posible. Jonathan Wright era su abogado personal, un hombre al que Alexander había recurrido durante años para contratos comerciales y algunos asuntos legales menores. Nunca imaginó que lo necesitaría para un divorcio, porque nunca creyó realmente que Catherine lo abandonaría. ¿Cómo podría? Él le había dado un techo, seguridad financiera, la libertad de perseguir sus intereses sin preocuparse por el dinero. ¿Qué más podía desear una mujer? Todo, al parecer. Quería todo lo que él jamás había pensado ofrecerle. Respeto, reconocimiento público, una auténtica compañía, amor verdadero. Y había encontrado a alguien dispuesto a dárselas. Alguien que no necesitaba ocultarla como un secreto vergonzoso. Alexander finalmente abrió el sobre, esparciendo los documentos por su escritorio. Estaban meticulosamente preparados, cada cláusula claramente descrita, cada término especificado con precisión legal. Hojeó las páginas, captando fragmentos. Separación de bienes. No se solicita pensión alimenticia. División equitativa de los bienes comunes. Entonces, sus ojos se posaron en una sección casi al final. Un párrafo que le heló la sangre.
La esposa renuncia a todos los derechos sobre la propiedad, las inversiones y los activos financieros del esposo, excepto un pago único de compensación de $50,000, reconociendo 7 años de mutuo acuerdo para mantener las apariencias. Manteniendo las apariencias mutuamente acordadas. Ahí estaba, en lenguaje legal, el reconocimiento de lo que realmente había sido su matrimonio. No un acuerdo tácito jamás discutido, sino algo que aparentemente se había formalizado desde el principio. Alexander volvió al acuerdo prenupcial adjunto a los documentos, leyéndolo por primera vez. El lenguaje era cuidadoso, probablemente elaborado por algún abogado astuto al que Catherine había consultado antes de la boda. Hablaba de viviendas separadas, esferas profesionales independientes y privacidad mutua en asuntos personales. Se leía casi como un contrato comercial, describiendo expectativas y compensaciones, y allí, en la última página, estaban ambas firmas. La suya, escrita con descuido, como si firmara cualquier documento rutinario, y la de ella, firme y deliberada. Ella lo sabía. Desde el primer día, Catherine comprendió perfectamente en qué se estaba metiendo, y aceptó, no por ingenuidad ni desesperación, sino como una decisión estratégica. Él creía que la estaba usando como esposa de conveniencia mientras mantenía su codiciada vida de soltero, pero ella también lo estaba usando a él, por tiempo, por recursos, por la tapadera que necesitaba mientras construía algo real, algo propio. Y ahora que ya no lo necesitaba, lo descartaba con la misma eficiencia transaccional que había caracterizado todo su matrimonio desde el principio. El teléfono de Alexander volvió a sonar, esta vez con el nombre de Vanessa en la pantalla. Consideró ignorarlo, pero probablemente seguiría llamando. Contestó. ¿Viste el post esta mañana?, preguntó Vanessa sin preámbulos. No. Bueno, debería. Hay un artículo encantador sobre el compromiso de Blackwell, que incluye fotos de la gala y una breve biografía de Catherine. Al parecer, obtuvo su maestría en conservación de arte en Northwestern. Trabajó en varias piezas destacadas en museos del Medio Oeste y es conocida por ser muy reservada con respecto a su vida privada. El consenso general es que Blackwell tiene suerte de haber encontrado a alguien tan talentoso y modesto. Vanessa, si llamaste para echar sal en heridas abiertas. Te llamé para advertirte, idiota, que tienes aproximadamente 48 horas antes de que alguien empiece a investigar el pasado de Catherine Reeves y descubra que solía ser Catherine Sterling. Y cuando eso suceda, toda la gente guapa que anoche celebraba su cuento de hadas se volverá contra ella como pirañas hambrientas, queriendo saber por qué una millonaria supuestamente soltera estuvo casada en secreto durante 7 años. La realidad de la situación finalmente se asimiló por completo a través de la conmoción y la negación de Alexander. Vanessa tenía razón. Esto no terminaría con un divorcio discreto y discreto. Eventualmente, inevitablemente, la verdad saldría a la luz. Y cuando lo hiciera, no destruiría a Catherine. Ahora estaba protegida por el escudo de Damien Blackwell, su ya consolidada narrativa como la mujer talentosa que mantuvo su vida privada en secreto hasta encontrar al hombre adecuado. No, la destrucción recaería completamente sobre Alexander, el hombre que había engañado no solo a su esposa, sino a toda la sociedad de Chicago, que se había forjado una reputación sobre la base de mentiras. ¿Qué hago?, preguntó, odiando la desesperación en su propia voz. Vanessa suspiró. ¿En serio? Prepárate para la tormenta. Contrata al mejor abogado de relaciones públicas que puedas permitirte. Redacta una declaración explicando lo inexplicable. Y reza para que, cuando se calme el polvo, aún tengas una carrera y una reputación que valga la pena. Hizo una pausa. O podrías hacer lo verdaderamente revolucionario y simplemente decir la verdad. A veces,
La honestidad radical es la única defensa contra el escándalo inevitable. La verdad. Alexander ya ni siquiera estaba seguro de saber qué era verdad. Solo sabía que había perdido el tiempo. La oficina de Jonathan Wright ocupaba el piso 23 de un edificio de cristal en el Financial Loop de Chicago, con vistas que se extendían hasta el lago Michigan. Alexander había estado allí innumerables veces a lo largo de los años, siempre por asuntos que lo hacían sentir poderoso y en control. Adquisiciones corporativas, contratos lucrativos, acuerdos que expandieron su imperio. Hoy, sentado en un sillón de cuero frente al escritorio de caoba de Jonathan, se sentía como un acusado a la espera de su sentencia. Jonathan era un hombre meticuloso de unos 50 años, con el pelo canoso y bien peinado, y gafas de lectura que se ajustaba constantemente mientras examinaba los documentos. Había pasado la última hora revisando los papeles del divorcio que Catherine había presentado, con una expresión cuidadosamente neutral, mientras asimilaba cada cláusula, cada término, cada implicación legal. Finalmente, Jonathan se quitó las gafas y miró directamente a Alexander. Bueno, debo admitir que en 27 años ejerciendo el derecho de familia, nunca había visto algo así. ¿Esto es bueno o malo?, preguntó Alexander, aunque ya conocía la respuesta por la expresión del abogado. Es complejo. Jonathan se recostó en su silla, entrelazando los dedos. Técnicamente, su esposa está siendo extraordinariamente generosa. No pide pensión alimenticia, no reclama derechos sobre sus propiedades ni inversiones, y está dispuesta a aceptar una compensación simbólica que, francamente, es una fracción de lo que podría argumentar que merece tras 7 años de matrimonio. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema, Alexander, es el lenguaje de este acuerdo prenupcial. Jonathan tamborileó los papeles con los dedos. Básicamente, documenta que su matrimonio fue, desde el principio, un acuerdo transaccional con parámetros claramente definidos, apariencias mutuamente acordadas. Esa frase, en particular, sugiere que ambos acordaron conscientemente presentar una falsa realidad al mundo exterior. Alexander sintió un nudo en la garganta. ¿Y eso es ilegal? No es necesariamente ilegal, pero sí potencialmente problemático si ciertos detalles se hacen públicos. Usted representa a inversores, forma parte de consejos de administración de empresas y se ha forjado una reputación basada en la integridad y la transparencia empresarial. Si se descubre que ha mantenido un engaño significativo en su vida personal durante 7 años, la gente podría preguntarse qué otras verdades podría estar manipulando. La palabra manipulación resonó en la mente de Alexander como una campana de funeral, porque eso era lo que había hecho, ¿no? Manipuló las percepciones, construyó una imagen completa sobre falsedades cuidadosamente mantenidas y usó su supuesta soltería como herramienta para establecer contactos y ganar influencia social. Jonathan, sé sincero. Si firmo estos papeles y procedemos con el divorcio discretamente, ¿qué posibilidades hay de que se mantenga en privado? El abogado dudó, lo cual fue respuesta suficiente. Pero de todos modos, explicó, en circunstancias normales, diría razonables. Los registros de divorcio son públicos, pero la mayoría de la gente no los consulta habitualmente. Sin embargo, dadas las circunstancias actuales, con su esposa ahora comprometida públicamente con Damien Blackwell, uno de los hombres más visibles de Chicago, diría que las probabilidades de que alguien acabe atando cabos son bastante altas. Alexander se puso de pie, incapaz de permanecer sentado. Caminó hacia los ventanales, contemplando la ciudad que siempre había considerado su dominio. Abajo, personas diminutas vivían sus vidas, cada una con sus propios secretos, sus propias mentiras. Pero las suyas estaban a punto de ser expuestas bajo la luz implacable de los focos. ¿Y si me adelanto?, preguntó, volviéndose hacia Jonathan. Vanessa sugirió una honestidad radical.
¿Y si simplemente publico un comunicado explicando la situación antes de que lo haga alguien más? Jonathan lo consideró con expresión pensativa. Es una estrategia arriesgada, pero tiene mérito. Controlar la narrativa siempre es mejor que reaccionar ante ella. La pregunta es, ¿qué historia estás contando? La verdad. ¿Qué verdad, Alexander? ¿Que mantuviste oculta a tu esposa durante 7 años mientras te hacías pasar por soltero? ¿Que tu matrimonio fue esencialmente un arreglo de negocios? ¿Que engañaste no solo a la sociedad de Chicago, sino también a posibles socios e inversores que tomaron decisiones basándose en quién creían que eras? Jonathan se inclinó hacia adelante con voz suave pero firme. La verdad tiene muchas facetas. Debes decidir qué ángulo te conviene más, manteniendo al mismo tiempo cierta integridad. Alexander regresó al sillón, hundiéndose en él. Integridad. Qué palabra tan interesante para describir algo que había abandonado hacía mucho tiempo. Catherine lo sabía, dijo en voz baja. Desde el principio, aceptó el acuerdo. No era una víctima inocente. Quizás no, asintió Jonathan, pero la percepción pública podría no verlo así. Una mujer que se mantuvo discretamente en segundo plano mientras forjaba una carrera respetable, frente a un hombre que cultivó activamente una falsa imagen para obtener beneficios sociales y profesionales, ¿con quién crees que la opinión pública simpatizará? La respuesta era obvia. Catherine ya estaba siendo retratada como la mujer talentosa y modesta que Damien Blackwell tuvo la suerte de encontrar. Si se descubría la verdad sobre su matrimonio con Alexander, la narrativa simplemente encajaría. Había sido una esposa abandonada que finalmente encontró a alguien que la valoraba. Alexander, en cambio, sería el mentiroso calculador que había engañado a todos. Entonces, ¿qué me recomiendas?, preguntó Alexander exhausto. Jonathan tomó un bolígrafo y tomó notas en un bloc de notas ordenado. Primero, firmamos los papeles del divorcio. No hay ningún beneficio en impugnarlos, y francamente, las condiciones son más generosas de lo que mereces. Segundo, contrataré una empresa de relaciones públicas. Tengo contactos especializados en gestión de crisis para que prepare declaraciones de contingencia. Tercero, tienes que ser completamente sincero conmigo sobre cada aspecto de este matrimonio, cada interacción pública relevante y cada persona que pueda tener información perjudicial. Brutalmente honesto. Alexander casi rió. No estoy seguro de recordar cómo era ser así. Entonces es hora de reaprender, dijo Jonathan sin compasión. Porque cuando esto explote, y explotará, Alexander, tenlo claro, tu única defensa será la contrición genuina y la transparencia total. El público estadounidense perdona muchas cosas si pareces estar verdaderamente arrepentido. Alexander pasó las siguientes 2 horas describiendo su vida a Jonathan con dolorosa precisión. Su apresurado matrimonio con Catherine hacía 7 años, cuando ella se encontraba vulnerable tras perder a sus padres en un accidente de coche y enfrentaba dificultades económicas. Cómo él le había ofrecido estabilidad a cambio de discreción, un acuerdo que los benefició a ambos. Ella ganó seguridad. Él mantuvo la flexibilidad social que su negocio exigía. Cómo, con el paso de los años, este acuerdo se había consolidado en un patrón en el que apenas interactuaban, viviendo vidas paralelas que rara vez se cruzaban. Al terminar, se sentía agotado, como si hubiera derramado algo esencial y no pudiera recuperarlo. Jonathan continuó tomando notas meticulosas, haciendo preguntas aclaratorias ocasionales, con una expresión profesionalmente neutral. De acuerdo, dijo Jonathan finalmente, dejando el bolígrafo. Así es como procederemos. Redactaré una declaración que presente su matrimonio como un error de juicio durante un momento difícil para ambos. Que mantengan la privacidad mutua en cuanto a sus acuerdos personales,
y que reconozcan que este enfoque fue defectuoso. Haremos hincapié en que Catherine siempre tuvo la libertad de seguir adelante con su carrera y que respetan su decisión de seguir adelante. Omitiremos detalles específicos sobre el acuerdo prenupcial. No es necesario incluir voluntariamente información que haga que esto parezca aún más transaccional. ¿Y qué pasa con mis negocios? ¿Mis inversores? Necesitarás contactar proactivamente a las partes interesadas clave. Asegúrales que se trata de un asunto personal que no afecta tu capacidad profesional. Algunos podrían distanciarse, no te voy a mentir, pero otros apreciarán que te anticipes al problema. Jonathan hizo una pausa y sus ojos se encontraron con los de Alexander. Sin embargo, debes entender que tu vida tal como la conocías ha terminado. El codiciado millonario soltero, el hombre que todos querían en sus eventos. Esa versión de ti ya no puede existir. Tendrás que reconstruir tu reputación desde cero, y será un proceso largo y humillante. Alexander asintió lentamente, asimilando por fin la realidad. No había escapatoria mágica, ninguna maniobra legal astuta que pudiera restaurar lo que había destruido. Solo existían las consecuencias de sus decisiones, extendiéndose ante él como un desierto infinito que tendría que cruzar solo. Su teléfono vibró en el bolsillo de su chaqueta. Un mensaje de Marcus. Necesito hablar contigo. Urgente. ¿Un café en Millennium Park en 30 minutos? Alexander le mostró el mensaje a Jonathan, quien frunció el ceño. Ten cuidado con lo que le dices a alguien antes de que tengamos nuestra estrategia completamente planeada. Si Caldwell está buscando información, no le des nada que pueda usar. Marcus no es así, protestó Alexander, aunque no estaba seguro de creerse sus propias palabras. En este pueblo, todos eran así cuando olían sangre en el agua. 25 minutos después, Alexander estaba sentado en un banco cerca de la Puerta de las Nubes, observando a los turistas tomarse selfies con la escultura del frijol mientras esperaban a que apareciera Marcus. El día era sorprendentemente cálido para principios de primavera. El sol se filtraba entre los árboles aún desnudos, proyectando sombras en el pavimento. Marcus apareció con vaqueros y un suéter de cachemira, mucho más informal de lo que Alexander estaba acostumbrado a verlo en entornos de negocios. Llevaba 2 cafés y le ofreció uno a Alexander antes de sentarse a su lado. «Te ves terrible», comentó Marcus sin rodeos. «Gracias. Me tranquiliza mucho». Marcus tomó un sorbo de café, siguiendo con la mirada a una madre que perseguía a un niño pequeño por el césped. «Alexander, ¿cuánto tiempo hace que nos conocemos? ¿6 años?» 7. 7 años. Y durante ese tiempo siempre respeté tus límites. No hablaste de tu vida privada, no pregunté. Funcionó. Marcus se giró para mirarlo directamente. Pero ahora necesito preguntarte, y necesito que seas sincero conmigo. ¿Catherine Reeves, Catherine Sterling, es tu esposa? A Alexander se le paró el corazón. ¿Cómo? Porque no soy idiota, y porque pago a gente para que investigue a fondo antes de hacer inversiones importantes. Marcus suspiró. Cuando Blackwell anunció el compromiso, algo me inquietó. Catherine Reeves apareció de la nada hace unos 5 años, sin antecedentes públicos más allá de sus registros educativos. Así que le pedí a mi equipo que investigara más a fondo. Tardaron menos de 24 horas en encontrar el certificado de matrimonio. Alexander cerró los ojos, sintiendo cómo se desmoronaban las últimas defensas que había construido. ¿Quién más lo sabe? Solo mi equipo, y son discretos. Pero Alexander, si mis investigadores descubrieron esto tan rápido, es solo cuestión de tiempo que otros también lo descubran. Sobre todo ahora que está comprometida con uno de los hombres más vigilados de Chicago. Marcus hizo una pausa. Así que pregunto de nuevo, ¿es su esposa? Así fue, corrigió Alexander con voz ronca.
Ya se presentaron los papeles del divorcio. Debería estar finalizado en unas semanas. Marcus asintió lentamente, procesándolo. ¿Cuánto tiempo? 7 años. Nos casamos hace 7 años. Y lo mantuviste oculto todo este tiempo. No era una pregunta, pero Alexander respondió de todos modos. Fue un acuerdo. Ella aceptó mantenerlo separado de mi vida pública. Nos benefició a ambos. Les benefició a ambos, repitió Marcus con un dejo de incredulidad en la voz. Alexander, te forjaste una carrera entera siendo el soltero disponible en el que todos confiaban porque parecías transparente. ¿Cuántas inversiones conseguiste porque la gente creía conocerte? ¿Cuántas puertas se abrieron porque parecías accesible y honesto? Nunca mentí sobre negocios, dijo Alexander a la defensiva. Mi vida personal no tuvo nada que ver con mis decisiones profesionales. ¿De verdad lo crees? Marcus se levantó. Dio unos pasos antes de darse la vuelta. El carácter personal y la integridad profesional no son cosas separadas, Alexander. Se fusionan. Y cuando la gente descubra que engañaste a todos en algo tan fundamental, también cuestionarán todo lo demás. ¿Entonces me vas a delatar?, preguntó Alexander, preparándose para la respuesta. Marcus guardó silencio un buen rato, mirando al otro lado del parque. Finalmente, negó con la cabeza. No, este no es mi lugar. Pero te digo, como alguien a quien consideraba amigo, que necesitas adelantarte a esto. Publica un comunicado, controla la narrativa, sé transparente por primera vez en 7 años. Porque cuando la verdad salga a la luz, y saldrá a la luz, lo único que puede salvarte es el arrepentimiento genuino y la responsabilidad total. Era el segundo consejo idéntico que Alexander recibía en tan solo unas horas. Quizás el universo intentaba decirle algo. O quizás era simplemente obvio para todos, menos para él, que no había una salida fácil del lío que había creado. «Catalina», comenzó Alexander, pero luego se detuvo, sin saber cómo terminar la frase. «Catherine estará bien», dijo Marcus con dulzura. «Ahora tiene a Blackwell, y ese hombre protege lo que es suyo. Pero tú, amigo mío, estás solo en esto. Y cuanto antes lo aceptes, antes podrás empezar a reconstruir algo real». Alexander no regresó a la oficina después de su reunión con Marcus. En cambio, se encontró conduciendo sin rumbo por las calles de Chicago, atravesando barrios que apenas reconocía, observando la vida a través de ventanas iluminadas, familias cenando juntas, parejas caminando de la mano, escenas cotidianas de normalidad que de repente parecían extraordinariamente preciosas. Cuando finalmente se detuvo, estaba en Evanston, estacionado en la calle frente al apartamento que había compartido con Catherine durante 7 años. No compartido, se corrigió mentalmente. Habitado simultáneamente, sería más preciso. 2 desconocidos ocupando el mismo espacio físico, sus vidas tocándose solo superficialmente. La puerta del apartamento se abrió fácilmente con su llave, y Alexander se sumió en un silencio que ahora le resultaba acusador. Cada objeto cobraba un nuevo significado bajo el peso de su recién descubierta conciencia. La estantería, que nunca había examinado en profundidad, se reveló meticulosamente organizada por temas: historia del arte, técnicas de restauración, biografías de artistas famosos. Había marcapáginas en varios volúmenes, con minuciosas anotaciones en los márgenes escritas a mano, en las que rara vez se había molestado en fijarse. En la pequeña mesa del comedor había una pila de correo que nunca había considerado importante. Catálogos de museos dirigidos a Catherine. Invitaciones a inauguraciones de arte y conferencias académicas. Una carta de agradecimiento del Instituto de Arte de Chicago por su excepcional trabajo en la restauración de la colección de Degas. Fechada hacía 2 años. No recordaba que ella lo hubiera mencionado. Probablemente sí, y probablemente
Estaba escribiendo en su portátil, emitiendo sonidos sin compromiso, mientras su esposa intentaba compartir logros que deberían haberlo llenado de orgullo. Alexander se movía por el apartamento como un arqueólogo examinando las ruinas de una civilización perdida. Cada descubrimiento revelaba capas de una vida que había existido paralela a la suya, invisible solo porque había decidido no mirar. En el armario del dormitorio, los vestidos de Catherine estaban organizados por color. La mayoría eran de tonos neutros y discretos, prendas diseñadas para no llamar la atención. Pero en el fondo, protegido por una funda, estaba el vestido verde esmeralda que había llevado a la gala. Debía de ser recién comprado, porque Alexander sabía que nunca lo había visto. O quizás siempre lo había guardado, reservado para el momento oportuno, para la noche en que finalmente pudiera salir de su encierro autoimpuesto y mostrarle al mundo quién era realmente. Su teléfono vibró con un mensaje de Jonathan Wright. Declaración preliminar redactada. Revisar mañana a las 9 a.m. La firma de Relaciones Públicas acuerda reunirse al mediodía. Firme los papeles del divorcio y envíelos lo antes posible. Cada día de retraso es un riesgo adicional. Alexander se sentó en el borde de la cama, sujetando el teléfono con la mano. Cada día de retraso era un riesgo añadido, como si su matrimonio fuera una bomba de relojería a punto de explotar, con el cronómetro corriendo inexorablemente hacia la detonación. Quizás siempre lo había sido. Quizás desde el momento en que le puso ese anillo a Catherine 7 años atrás, había comenzado una cuenta regresiva que siempre terminaría allí mismo, solo en un apartamento vacío, enfrentando el desastre de decisiones que entonces parecían tan razonables. Recordaba ese día con sorprendente claridad, considerando cuánto había intentado olvidar a lo largo de los años. Catherine tenía 24 años y acababa de perder a sus padres en un choque frontal en la Interestatal 90. Sin otros familiares cercanos, se enfrentaba no solo al dolor, sino también a la ruina financiera. Sus padres carecían de un seguro de vida adecuado, y la deuda médica de los años de tratamiento contra el cáncer de su madre había consumido sus ahorros. Catherine estaba a punto de abandonar sus estudios de posgrado, a punto de perder todo lo que había construido con tanto esfuerzo. Alexander la conoció en una exposición de arte donde estaba haciendo contactos, y ella trabajaba temporalmente como asistente de curaduría. Inmediatamente percibió su vulnerabilidad, esa cualidad particular de alguien que intenta mantener la dignidad mientras el mundo se desmoronaba, y le hizo una propuesta que en aquel momento pareció mutuamente beneficiosa. Un matrimonio de conveniencia. Él cubriría sus gastos, permitiéndole completar su educación sin presiones económicas. A cambio, ella se mantendría al margen de su vida pública, lo que le permitiría mantener la imagen de soltero disponible que tanto favorecía su carrera ascendente. Ella aceptó tras solo una noche de deliberación, firmando el acuerdo prenupcial que su abogado había preparado, aceptando términos que reducían lo que debería haber sido un sacramento a una simple transacción comercial. En aquel momento, Alexander creyó estar siendo pragmático, incluso generoso. Al fin y al cabo, le estaba ofreciendo la salvación, sacándola de una situación desesperada. ¿Qué importaba si los términos eran poco convencionales? Ahora, sentado en el apartamento vacío, comprendió que no había sido la generosidad lo que lo había motivado. Había sido el oportunismo. Había visto a alguien vulnerable y se había aprovechado de esa vulnerabilidad, envolviéndola en un lenguaje de beneficio mutuo y elección racional. Catherine había accedido porque no tenía mejores opciones, no porque realmente quisiera vivir como la esposa invisible de un hombre que la trataba como una molestia necesaria. Y durante 7 años había cumplido con los términos de ese acuerdo fáustico. Se había mantenido en un segundo plano, construyendo su carrera en silencio,
sin exigir nada ni pedir más de lo que Alexander le había ofrecido. Incluso ahora, en los papeles del divorcio, no exigía ninguna compensación más allá del modesto pago único estipulado en el acuerdo prenupcial. No intentó exponerlo ni destruirlo, aunque sin duda tenía justificación para hacer ambas cosas. El teléfono de Alexander sonó, interrumpiendo sus pensamientos. El nombre de Vanessa apareció en la pantalla, y pensó en ignorarlo, pero algo lo obligó a responder. «¿Estás en casa?», preguntó sin preámbulos. «En Evanston, en el apartamento. Quédate ahí, estaré allí en 20 minutos». La llamada terminó antes de que pudiera protestar. Vanessa apareció exactamente 17 minutos después, vestida con ropa deportiva de diseño y cargando una bolsa de papel que resultó contener comida tailandesa. Entró sin ser invitada, colocando recipientes en la mesa del comedor con la eficiencia de alguien acostumbrado a tomar las riendas. «Tienes que comer», declaró acercándole un plato. «Y luego tienes que escucharme con atención, porque te voy a decir unas verdades duras que nadie más se atreverá a decir». Alexander aceptó el plato mecánicamente, pero no tocó la comida. «Vanessa, de verdad que no tengo ganas». «¿Te interesa mi opinión? Es improbable». Se sirvió generosamente un poco de pad thai antes de sentarse a la mesa. «Alexander, conozco a tu esposa». El tenedor de Alexander se detuvo a medio camino de su boca. «¿Qué?» «Catherine. La conocí hace unos 3 años en una conferencia sobre preservación de arte que patrociné a través de mi fundación. Presentó una ponencia sobre técnicas de restauración no invasivas que fue brillante, absolutamente brillante. Después, hablamos durante horas sobre arte, la vida y los retos de ser mujer en campos dominados por los hombres». Vanessa hizo una pausa, mirando a Alexander con una intensidad incómoda. Nunca mencionó estar casada, ni una sola vez. Y me lo pregunté, porque llevaba un anillo de bodas, pero esquivó con elegancia cualquier pregunta personal que sugiriera una amplia práctica. Alexander sintió un escalofrío en el estómago. «¿Por qué nunca has mencionado que la conoces?» «Porque Catherine me pidió que no lo mencionara. Dijo que su vida personal era complicada, que mantenía su vida privada al margen por buenas razones. Lo respeté, aunque tenía mis sospechas». Vanessa tomó un sorbo de agua antes de continuar. «Después de la conferencia, empezamos a escribirnos ocasionalmente. Nada frecuente, pero lo suficiente como para que reconociera su verdadera calidad al verla. Catherine tiene un talento extraordinario, Alexander. Y no solo en su trabajo. Es amable, atenta, el tipo de persona que recuerda detalles de la vida de los demás y les da seguimiento. Exactamente el tipo de mujer con la que un hombre inteligente construiría una vida». «No la conocía», dijo Alexander en voz baja. «Todos estos años viviendo en el mismo lugar, y no tenía ni idea de quién era en realidad». «No, tuviste una idea. Decidiste no mirar». La corrección de Vanessa fue suave pero implacable. «Hay una diferencia entre la ignorancia y la negligencia deliberada. Podrías haber hecho preguntas. Podrías haber mostrado interés. Podrías haber tratado tu matrimonio como algo más que una ficción legal conveniente. Pero no lo hiciste, porque eso habría requerido ver a Catherine como una persona real, y eso habría complicado el cómodo acuerdo que habías construido». Las palabras fueron como puñetazos, sobre todo porque eran innegablemente ciertas. Alexander finalmente dejó el tenedor, incapaz siquiera de fingir interés en la comida. «¿Qué aspecto tenía? ¿Cuándo la conociste?» Vanessa consideró la pregunta. «Reservada, cuidadosa, como alguien acostumbrado a ocupar el mínimo espacio posible, pero también resiliente, decidida. Hasta entonces me di cuenta de que esperaba algo, aunque no sabía qué». Hizo una pausa. «Ahora me doy cuenta de que esperaba ser lo suficientemente fuerte como para irse,
Usó esos años que creías que la tenían atrapada, Alexander. Los usó para construir exactamente el tipo de vida y reputación que la harían atractiva para alguien como Damien Blackwell. ¿Entonces todo estaba calculado desde el principio? ¿Ella siempre lo planeó? Creo que planeaba sobrevivir, corrigió Vanessa. Y con el tiempo prosperar. Le diste estabilidad cuando más la necesitaba. Y ella cumplió con los términos del acuerdo, aprovechando ese tiempo para transformarse en la persona que quería ser. No hay nada siniestro en eso, Alexander. Simplemente pragmatismo encontrado con pragmatismo. Alexander se levantó, incapaz de permanecer sentado por más tiempo. Se acercó a la ventana y contempló la calle silenciosa. ¿Damien la ama?, preguntó, sorprendido por la pregunta. ¿En serio? No lo sé. Pero él la respeta, lo cual quizás sea más importante. Y ella, claramente, también lo respeta a él. Vanessa se acercó a él junto a la ventana, con la voz ligeramente suavizada. Alexander, tienes que aceptar que perdiste algo que nunca apreciaste hasta que lo perdiste. No hay vuelta atrás. Solo queda aprender de ello y hacerlo mejor en el futuro. Si hay futuro, dijo Alexander con amargura. Cuando se descubra la verdad, mi reputación quedará destruida. Tal vez. O tal vez te labres una nueva reputación, basada en quién eres de verdad, y no en quién fingías ser. Vanessa le tocó el brazo suavemente. Pero eso solo funciona si esta vez eres realmente diferente. Si solo has aprendido a ocultar mejor los secretos, entonces te mereces todo lo que te espera. Se quedaron en silencio un buen rato, observando cómo las sombras se alargaban en la calle a medida que la tarde se convertía en noche. Finalmente, Vanessa recogió sus pertenencias y se preparó para irse. Una última cosa, dijo en la puerta. Catherine merece ser feliz. Si alguna vez te importó de verdad, aunque sea vagamente, la dejarás ir sin hacerle más daño. Firmarás los papeles, harás una declaración cortés y desaparecerás de su vida con dignidad. Es lo mínimo que puedes hacer después de 7 años de darla por sentada. Después de que Vanessa se fuera, Alexander regresó a la mesa del comedor, donde los papeles del divorcio seguían extendidos. Tomó un bolígrafo, cerniéndose sobre la línea de la firma, y se dio cuenta de que le temblaban las manos. No de miedo, ni de ira, sino de algo parecido al alivio. Porque firmar esos papeles significaba finalmente dejar de fingir, admitir por fin que su matrimonio había sido una farsa desde el principio, que había fracasado en todo lo importante, que Catherine merecía la libertad que él debería haberle ofrecido años atrás. Firmó con trazos firmes y pausados, luego fechó el documento y lo depositó en el sobre de devolución que Jonathan le había proporcionado. Listo. 7 años reducidos a una firma garabateada, tinta secándose en papel legal, oficializando lo que siempre había sido cierto. Nunca se habían casado de ninguna manera que realmente importara. Alexander durmió en el apartamento esa noche, quizás por última vez. Al día siguiente, entregaría los papeles firmados. Se reuniría con Jonathan y la firma de relaciones públicas y comenzaría la humillante tarea de controlar el daño a su reputación que había construido sobre cimientos de arena. Afrontaría las consecuencias de sus decisiones con algo parecido a la dignidad, si lograba reunir el coraje. Pero esa noche, simplemente se sentó en la oscuridad de un apartamento que nunca había sido su hogar, escuchando los lejanos sonidos de la ciudad a través de las delgadas paredes, y se preguntó cuántas otras vidas había desperdiciado a lo largo de los años persiguiendo la imagen del éxito en lugar de la verdadera esencia. La respuesta era probablemente demasiadas para contar y demasiado tarde para recuperarse. La mañana llegó con una luz gris e incierta que encajaba a la perfección con el estado de ánimo de Alexander. Se despertó en el sofá del apartamento,
con el cuello protestando por la incómoda posición, y por un instante desorientador olvidó dónde estaba. Entonces, el recuerdo regresó en oleadas sucesivas. La gala, Catherine en brazos de Damien, los papeles del divorcio firmados, esperando sobre la mesa. Se obligó a levantarse, preparó un café que no quería beber y se duchó en una ducha que no le ofrecía ningún consuelo. El hombre del espejo parecía una versión envejecida de sí mismo, como si los últimos días le hubieran añadido años en lugar de horas. Había algo diferente también en sus ojos, una especie de conciencia pura que antes no había estado allí. La oficina de Jonathan Wright estaba en silencio cuando Alexander llegó, minutos antes de las 9. La recepcionista lo recibió con una profesionalidad esmerada que sugería que sabía exactamente qué tipo de reunión estaba a punto de tener lugar. Jonathan esperaba en su sala de conferencias, acompañado por una mujer a la que Alexander no conocía. Alexander Sterling. Ella es Miranda Chen, los presentó Jonathan. Dirige la firma de relaciones públicas que mencioné. Se especializa en la gestión de crisis para ejecutivos y figuras públicas. Miranda extendió la mano con firmeza y seguridad. Tenía poco más de 40 años, cabello negro cortado a la altura de la rodilla y ojos que parecían evaluar y catalogar todo en segundos. Señor Sterling, gracias por reunirnos tan rápido. El tiempo apremia en estas situaciones. Se sentaron alrededor de la mesa de conferencias y Jonathan repartió copias de la declaración que había preparado. Alexander leyó en voz alta las palabras que supuestamente explicaban 7 años de engaño en 3 párrafos cuidadosamente redactados. Con sincero pesar, confirmo el fin de mi matrimonio con Catherine Sterling, ahora conocida profesionalmente como Catherine Reeves. Nuestro matrimonio comenzó durante un periodo difícil hace 7 años, y ambos acordamos mantener la privacidad de nuestros asuntos personales mientras seguíamos nuestras respectivas carreras. Si bien este acuerdo funcionó para ambos durante un tiempo, ahora reconozco que no cumplí con mi matrimonio como merecía. Catherine es una mujer extraordinaria de inmenso talento, y le deseo mucha felicidad en su futuro. Solicito privacidad mientras navegamos por este proceso con respeto mutuo. Es muy genérico, dijo Alexander, dejando el papel a un lado. Realmente no explica nada. Exactamente, respondió Miranda. Porque cuanto más explica, más preguntas surgen. La clave es reconocer el error sin dar detalles específicos que puedan usarse en su contra. Se inclinó hacia adelante, entrelazando los dedos. Señor Sterling, mi trabajo es proteger su reputación al máximo, pero debo ser clara. No hay ninguna posibilidad de que salga ileso de esto. La clave es minimizar el impacto y crear un camino para una futura rehabilitación. ¿Cuánto tiempo?, preguntó Alexander. ¿Para rehabilitación? Miranda intercambió miradas con Jonathan. ¿En serio? Años. Quizás nunca del todo, dependiendo de cómo se desarrolle la historia públicamente. Pero si sigues nuestra estrategia rigurosamente, podrías recuperar algo de credibilidad con el tiempo. La palabra «eventualmente» flotaba en el aire como una sentencia de prisión. Alexander pensó en su carrera, en las empresas en cuyas juntas directivas formó parte, en los inversores que le confiaron su dinero. ¿Cuántos permanecerían leales una vez que se supiera la verdad? Probablemente pocos, si es que alguno. ¿Cuándo debería publicarse el comunicado?, preguntó. Esta tarde, dijo Miranda sin dudar. Cada hora que pasa aumenta la probabilidad de que alguien más descubra y controle la narrativa. Necesitamos adelantarnos a la situación. Alexander asintió lentamente. Ya no había más demoras posibles. No había más tiempo para reconsiderar o crear estrategias alternativas. Era hora de afrontar las consecuencias de 7 años de malas decisiones. Hay una cosa más, dijo Jonathan, empujando un sobre la mesa. Los papeles del divorcio firmados deben entregarse hoy.
Una vez que su declaración sea pública, Catherine probablemente publicará la suya, confirmando los hechos básicos. Coordinar los plazos es crucial. ¿Ya lo sabe? ¿Sobre la declaración? Su abogado fue informado esta mañana, confirmó Jonathan. Catherine está al tanto y está cooperando con el cronograma. No tiene ningún interés en prolongar esto más de lo necesario. Claro que no. Catherine seguía adelante con su nueva vida, su nueva identidad como prometida de Damien Blackwell. Alexander era solo un asunto pendiente que debía resolver antes de poder cerrar ese capítulo por completo. La reunión se prolongó durante 2 horas más, mientras Miranda delineaba una estrategia de comunicación detallada. ¿A quién debía contactar Alexander personalmente antes de que se hiciera pública la declaración? ¿Cómo responder a las inevitables preguntas de los medios y qué apariciones públicas debía evitar en las próximas semanas? Fue agotador y humillante planificar meticulosamente su propia caída pública. Cuando por fin terminó, Alexander salió de la oficina de Jonathan con varias copias de la declaración y una lista de contactos. El primero en la lista era el presidente del mayor fondo de inversión en cuya junta directiva formaba parte. El segundo, su propio equipo de oficina, que merecía escuchar la verdad de sus labios antes de leerla en las noticias. Hacía las llamadas desde su coche, aparcado en un garaje subterráneo donde nadie podía ver su expresión mientras explicaba lo inexplicable a personas cuyas opiniones valoraba. Algunas conversaciones eran sorprendentemente compasivas, otras eran frías y terminaban rápidamente con promesas de discutir los próximos pasos, lo que claramente significaba su destitución de los puestos de liderazgo. La peor llamada fue a Patricia, su secretaria, quien había estado con él desde el comienzo de su empresa. Ella escuchó en silencio mientras él explicaba, y cuando habló, su voz transmitía una decepción más profunda que la ira. Señor Sterling, trabajé para usted durante 8 años. Durante ese tiempo, lo defendí innumerables veces cuando la gente insinuaba o preguntaba por su vida privada. Le dije que era un hombre íntegro y que su privacidad debía ser respetada. Hizo una pausa. Ahora descubro que estaba defendiendo una mentira. Esto me hace cuestionar mi propio juicio. Alexander no tenía una respuesta adecuada. Las disculpas parecían insuficientes. Las explicaciones parecían justificaciones. Tienes razón en cuestionar tu juicio, dijo finalmente. Traicioné tu confianza. Junto con la de muchos otros, no hay excusa para eso. Después de que Patricia colgó, Alexander permaneció sentado en el silencio del coche, observando cómo los números del reloj del tablero avanzaban inexorablemente hacia las 3 de la tarde, cuando Miranda publicaría el comunicado a algunos medios de comunicación. Se preguntó vagamente si Catherine estaría teniendo un día similar, haciendo llamadas para explicarlo, gestionando su propia red de relaciones. Pero probablemente no. Ahora tenía a Damien, su escudo contra el escrutinio público, su confirmación de que había tomado la decisión correcta al finalmente dejar un matrimonio que nunca debió haber sucedido. Su teléfono vibró con un mensaje de Miranda. Comunicado en curso. Apague su celular durante las próximas horas si es posible. Espere a que se calme el polvo antes de interactuar con cualquier medio. Alexander miró el dispositivo que tenía en la mano, tentado de seguir su consejo. Pero en lugar de eso, se encontró abriendo Instagram y buscando el perfil de Catherine. No publicaba mucho, pero había una nueva foto en la parte superior de su página. Ella y Damien en un restaurante elegante. Ella, riéndose de algo fuera de cámara, él observándola, con una expresión que solo podía describirse como adoración. El texto era simple. Agradecida por los nuevos comienzos. Nuevos comienzos. Para ella, esto significaba amor, compañerismo, vivir a plena luz del día. Para Alexander, significaba destruir todo lo que había construido
e intentar construir algo nuevo a partir de los fragmentos. No había equivalencia en esto, ni justicia poética, solo consecuencias distribuidas según las decisiones tomadas. Las notificaciones comenzaron casi de inmediato. Mensajes de texto de conocidos, correos electrónicos de colegas, notificaciones en redes sociales de personas que lo etiquetaban en publicaciones sobre la declaración. Alexander se obligó a no mirar ninguna. En cambio, arrancó el coche y salió del garaje, conduciendo sin rumbo fijo, solo con la necesidad de moverse. Finalmente llegó al Navy Pier, aparcó en una zona casi vacía y caminó hacia el agua. El lago Michigan estaba picado. Las olas rompían contra los muelles con tanta fuerza que toda la estructura vibraba ligeramente. Una gaviota solitaria pescaba cerca de la orilla, zambulléndose y emergiendo con precisión. ¿Alexander Sterling? Se giró y se encontró con un hombre de unos 60 años, con vaqueros desgastados y una chaqueta impermeable. Había algo familiar en él, pero Alexander no podía recordar dónde se habían conocido. ¿Intentar? Pensé que eras tú. Richard Morrison. Trabajamos juntos en la adquisición de esa empresa tecnológica hace 3 años. El hombre le extendió la mano, y Alexander se la estrechó automáticamente. Vi las noticias sobre tu divorcio, una situación difícil. Alexander se preparó para el juicio o la curiosidad indiscreta, pero la expresión de Richard era extrañamente comprensiva. Gracias, respondió Alexander con cautela. Richard se giró para mirar el agua, con las manos en los bolsillos. Pasé por un divorcio hace 5 años, no de la misma manera que el tuyo, pero fue difícil. Creí que mi mundo se había acabado, que todo lo que había construido estaba destruido. Hizo una pausa. Pero hay algo en empezar de nuevo. Derriba todos los falsos cimientos y te obliga a descubrir quién eres realmente debajo de todo. ¿Y quién supiste que era? Preguntó Alexander, genuinamente curioso. Alguien más sencillo de lo que pensaba. Menos impresionante por fuera, quizás, pero más honesto. Richard sonrió levemente. Dejé el mundo corporativo y abrí una pequeña consultora trabajando con startups. Gano una cuarta parte de lo que ganaba antes, pero duermo mejor por las noches. Se quedaron en silencio un momento, observando cómo la gaviota volvía a lanzarse con éxito. Entonces Richard le dio una palmadita en el hombro. Hagas lo que hagas, Sterling, sobrevivirás. Pero no cometas el error de intentar reconstruir exactamente lo que tenías antes. Aprovecha esta oportunidad para construir algo mejor. Se alejó antes de que Alexander pudiera responder, dejándolo solo de nuevo con sus pensamientos y el sonido de las olas. Construir algo mejor. La idea parecía imposible y tentadora a la vez. Alexander no tenía ni idea de qué significaba mejor en el contexto de su vida, pero por primera vez en días sintió un ligero atisbo de algo que no era desesperación total. Su teléfono vibró de nuevo. Esta vez era una llamada de Vanessa. Contestó. Pensé que ibas a colgar, dijo ella sin saludar. Debería haber colgado. El comunicado está circulando. Hasta ahora, la respuesta es mixta. Algunos se muestran comprensivos, otros no. Pero Alexander, hay algo que debes saber. Catherine publicó su propio comunicado hace 15 minutos. El corazón de Alexander se aceleró. ¿Qué dijo? Espera, te lo leo. Escuchó a Vanessa jugueteando con su teléfono. Aquí está. Confirmo que Alexander Sterling y yo estuvimos casados durante 7 años en un acuerdo que nos funcionó a ambos durante ese tiempo. Me brindó estabilidad cuando más la necesitaba y le estoy agradecido por ello. Nuestros caminos se separaron naturalmente y terminamos nuestro matrimonio de forma amistosa. Le deseo lo mejor mientras ambos seguimos adelante con nuestras vidas separadas. No haré más comentarios sobre este asunto privado. Alexander sintió que algo en su pecho se aflojaba ligeramente. Catherine podría haberlo destruido.
Podría haberse presentado como una víctima, haber expuesto cada detalle desagradable de su matrimonio, haber usado la compasión pública en su beneficio. En cambio, le había ofrecido una gracia que no merecía, protegiéndolo incluso mientras se liberaba. «Ella es más amable de lo que mereces», dijo Vanessa suavemente, haciéndose eco de sus propios pensamientos. «Lo sé». Alexander vio cómo la gaviota finalmente se alejaba volando, desapareciendo en el cielo gris. «Vanessa, ¿cómo soluciono esto? ¿Cómo puedo ser mejor persona? Empieza por ser honesto, no solo con los demás, sino contigo mismo. Y luego trabaja, día tras día, para ser esa persona verdaderamente honesta, incluso cuando sea difícil, incluso cuando mentir sea más fácil». Hizo una pausa. «Y deja de intentar controlar cómo te perciben los demás. Deja que tus acciones hablen por sí solas y acepta que algunas personas nunca te perdonarán. No pasa nada. No necesitas la aprobación de todos». Tras finalizar la llamada, Alexander permaneció en el muelle de la Armada una hora más, observando cómo el día se convertía lentamente en noche. La ciudad empezó a iluminarse con miles de diminutos puntos de luz que perforaban la creciente oscuridad. En algún lugar de aquella inmensidad estaba Catherine, probablemente con Damien, construyendo la vida que se merecía. Y en algún lugar, allí estaba el futuro de Alexander, incierto y aterrador, pero por primera vez en años, potencialmente real. Finalmente regresó a su coche, pero no condujo hasta Evanston. En cambio, fue a su apartamento en el centro, el lugar donde había vivido antes de casarse con Catherine, el espacio que había mantenido durante todos estos años como su verdadero hogar, mientras que el apartamento de Evanston lo consideraba poco más que un trastero. Era hora de consolidar su vida, de dejar de vivir dividido entre múltiples identidades. El apartamento del centro estaba exactamente como lo recordaba, inmaculado e impersonal, decorado por un diseñador profesional que había creado un espacio hermoso, pero sin alma. Alexander recorrió las habitaciones, viéndolas realmente por primera vez. No había nada que revelara quién era, ningún objeto personal ni toques personales. Era un escenario, no un hogar. Quizás sea hora de cambiar eso también. Quizás reconstruir significó empezar primero con los espacios físicos.